Todo tuyo, Alexis. Sí, bueno. Hoy vamos a ver árboles de decisión y para hacer una pequeña intro de esta clase, paso al siguiente slide. Bueno, primero, vamos a hacer como un stop dónde estamos ahora. La semana pasada vimos aprendizaje no supervisado. Si se acuerdan qué era, esto era cuando nuestros datos no venían con una etiqueta objetivo, no teníamos información, ¿no?, sobre qué queríamos en realidad predecir. Era como un trabajo más de conocimiento de los datos. Queríamos ver su distribución, si había categorías, si había correlaciones. Era un trabajo de entendimiento. Hoy, en cambio, vamos a ver aprendizaje supervisado. Los datos van a estar etiquetados y lo que vamos a intentar va a ser predecir, en base a los datos que tenemos ahora, las futuras instancias que vengan, este valor que era el que queríamos trabajar. O sea que, en este caso, acá me faltaría un slide que diga lo que queríamos. Ya se van a dar cuenta. ¿Y por qué empezamos por árboles de decisión? Árboles de decisión, lo tengo en los siguientes slides, sirve como un ejemplo para entender cómo funcionan estos, en general, estos algoritmos supervisados, y sirven como baseline para compararlo con otros. En realidad va a haber técnicas más complejas que van a ver, pero digamos que esta es como fácil de entender. Voy a dar varios conceptos que después se van a utilizar en los demás algoritmos, es decir, esta es una técnica, y las demás van a utilizar varias, van a utilizar los mismos conceptos y los van a poder comparar en base a esta. Así que estaría bueno si me interrumpen para preguntarme algo que no entiendan. En particular, si escucharon hablar de Random Forest, es un conjunto de árboles de decisión. Pero lo van a ver más adelante. Entonces, para entender qué son árboles de decisión, vamos a empezar por una tarea simple y vamos a ver cómo lo vamos a construir. Pero vamos a empezar por la forma más intuitiva. Por ejemplo, supongamos que los sábados a la mañana veo un vecino que a veces sale a caminar y a veces no. Desconocemos el criterio que tiene este vecino para salir a caminar y nosotros sospechamos que depende del estado del tiempo. Entonces, queremos encontrar una función que aproxime al criterio de vecino. Y digo aproxime porque la función ideal, que en realidad tiene el vecino para decidir, nosotros no la podemos nunca conocer del todo. Nosotros suponemos que viene por el estado del tiempo y vamos a encontrar, si podemos, alguna función de nuestro dominio que la aproxime. Entonces, ¿por dónde empezaríamos si tenemos estas sospechas? Vamos a empezar por juntar datos que vamos a registrar el comportamiento del vecino durante algunas semanas. Datos que tengan que ver con el tiempo, porque nosotros sospechamos que viene por ahí. Entonces vamos a suponer que tenemos estas categorías. Cielo, que puede ser sol, nublado o lluvia. Temperatura, que puede ser calor, templado o frío. Humedad y viento. Nosotros creemos que con estas categorías, con estas variables, atributos, vamos a poder estimar o calcular alguna función que nos diga si esta persona sale a caminar o no. Entonces, lo hacemos durante varios días y nos queda algo así, que era como lo que ya veníamos viendo en las demás clases, donde teníamos instancias, cada instancia es una fila y representa la notación que yo tomé en un día. Estos atributos son los que yo tomo de la realidad. Claramente que hay muchos más atributos que yo podría tomar, y la decisión que pueda tomar este vecino podría estar en atributos que yo no tengo. Bueno, incluso podría ser que nunca los pueda medir, pero nosotros suponemos que viene por acá.
Y este es el target al que yo me refería al principio cuando hablamos de aprendizaje supervisado. Tenemos una etiqueta a la cual queremos apuntar para calcular nuestra función. Entonces, ¿cuál es el marco del problema actual? Tenemos un conjunto de instancias, el que llamamos X mayúscula. Cada instancia X minúscula que pertenece a esta X mayúscula tiene atributos. En nuestro ejemplo, X mayúscula son los días, con los atributos cielo, temperatura, humedad y viento. La función que querríamos obtener, esto lo vuelvo a repetir porque a veces es como que uno cree que con los datos que tiene puede calcular todo y a veces faltan. Entonces, la función ideal es una función que tiene muchos atributos y que nos devolvería si sale o no sale el vecino. Pero nosotros no tenemos estos atributos infinitos. Nosotros tenemos un espacio de hipótesis que va a tener unos atributos puntuales que nosotros vamos a elegir. En este caso, nuestro espacio van a ser las funciones de X mayúscula que nosotros registramos, que van a devolver Y mayúscula, que en este caso va a ser la clase a la que pertenece y si sale o no sale. Este espacio de hipótesis van a ser fórmulas lógicas, que van a terminar en realidad siendo las condiciones de nuestro árbol. Es decir, nosotros vamos a buscar la función en base a todos los posibles árboles. Es decir, ya está recortado el espacio de búsqueda. No estamos buscando polinomios. Es decir, nosotros estamos suponiendo a priori que con un árbol vamos a poder construir un modelo que aproxime bien a la función ideal. Yo digo estas cosas que a veces suenan como raras porque son como conceptos antes de empezar. Ya sabemos que no estamos buscando entre todas las formas posibles, todas las funciones posibles. Ya está restringido esto. Y los datos de entrada van a ser los datos de entrenamiento, que los solemos escribir así, X, Y, Y, donde cada Y es el número de instancia, ¿sí? En particular acá van a estar si sale o no sale, y acá van a estar todos los atributos. ¿Cuál es la salida del algoritmo de aprendizaje? Es un modelo, una hipótesis, que pertenece a este espacio previo de todos los posibles árboles que podemos construir, que aproxima a la función f. Eso es lo que nosotros querríamos que nos devuelva el algoritmo. En nuestro caso sería la función caminar. ¿Sí? Tenemos un algoritmo para entrenar un modelo y después va a haber, ese modelo nos va a servir para predecir. Hasta acá, perdón, voy a revisar si tengo alguna pregunta. No, yo creo que todavía es muy temprano. No, todavía nada. Bueno, ahora voy a empezar entonces a construir este árbol. ¿Sí? ¿Por dónde empezaríamos a construir el árbol? Vamos a tomar un atributo que teníamos el cielo, la humedad, el viento y no me acuerdo otro más, y lo vamos a ubicar en la raíz del árbol. Por si no saben qué es un árbol, básicamente imagínense que son, si digo un grafo dirigido, que no tiene ciclos, es medio raro, pero es como la forma de un árbol al revés. Si no saben qué es un árbol, lo paso después, pero básicamente son nodos y ejes que tienen relaciones. Pero Una forma un poco menos abstracta, tal vez si no vieron grafos y vieron algo de programación, podría entenderse como if anidados. O sea, ahora cada nodo hace una pregunta y las respuestas, o sea, si es true va al true, a uno de los nodos sería el true, y ahí adentro podés poner otro if y así vas aumentando los niveles del árbol. Es como otra forma que tal vez les parece más terrenal. Si no se entiende, igual pregunten, y si no, con los dibujitos les va a ir quedando más claro, me imagino. Sí, a medida que vaya pasando la siguiente etapa va a quedar quedando más claro. Pero en principio imagínense un árbol como un camino de toma de decisiones, que creo que debe haber sido lo que quisiste decir.
Por eso se llama, de hecho, árbol de decisión. Entonces, bueno, vamos a elegir un atributo, que en este caso es el cielo. ¿Y por qué elegimos el cielo? Lo vemos después. Pero ahora elijamos uno. Acá teníamos cielo, temperatura, humedad y viento. Elijamos alguno. Vamos a elegir cielo. ¿Por qué sí? Ahora porque sí. Lo ubicamos en el primer nodo. Este nodo se llama raíz. Y vamos a conectarlo con otros nodos que van a ser otros atributos. Pero en el medio tenemos lo que llamamos ramas y van a ser estas conexiones. Ahora vamos a ver cómo hacemos este árbol. Empezamos tomando el atributo, cielo. Y ahora nos fijamos. ¿Qué pasa cuando el cielo está nublado? Acá si ven que el cielo está nublado, y uno, ahora no miremos los demás atributos, concentrémonos en cielo. Si está nublado, entonces la toma de decisión final que toma el vecino es que sale a caminar. Entonces, nublado, sí. Nublado, sí. Nublado, sí. Podría ser distinto, claramente. Estamos empezando con un ejemplo bastante trivial. Lo que podemos ver es que si está nublado, sale. Entonces, nosotros vamos a decir que si el cielo es nublado, entonces la toma de decisión del vecino es sí. Entonces, vamos a llamar a este último nodo, lo llamamos una hoja. Acá se cortó, de acá no hay otra toma de decisiones. Ahora vamos a ver qué pasa si el cielo no está nublado. ¿Qué pasa si el cielo está soleado? Sin prestar atención primero a la columna de humedad, veamos que si el cielo está soleado, la persona no sale a caminar y también puede salir a caminar. Es decir, el atributo cielo igual a sol no es suficiente para saber si la persona va a salir o no. Pero nos fijamos en otro, y nos fijamos en la humedad. ¿Por qué? Ahora porque sí. Entonces, la humedad, cuando es alta, vemos que la persona no sale a caminar, pero cuando la humedad es normal, vemos que sí. Entonces, ahora podemos aumentar algún nivel más esta pregunta, y podemos decir que si el cielo está soleado y la humedad es alta, no sale, pero si el cielo está soleado y la humedad es normal, sí sale. Entonces vemos que acá tenemos un nodo raíz, un nodo intermedio que es humedad, y 3 hojas, que son estas decisiones finales. Sí, sí, no. En el medio, estas ramas, lo que vemos son estas conexiones entre nodos, son el valor de ese atributo. Si cielo igual sol, me voy por humedad, me voy acá, llego a humedad, si es alta, me voy a no. Esto por eso es árbol de decisiones, es lo que comentaba Juan Manuel antes, y pueden verlo como if anidados, ¿no? Si cielo igual a sol, entonces humedad. Entonces ahí pregunto, si if humedad es alta, entonces no, y así. Bueno, lo mismo pasa con lluvia. Si volvemos a la tabla anterior, que créanme que es así, si el viento es fuerte no sale, si el viento es débil sí. O sea que la persona sale a caminar con lluvia, si el viento es débil, está bueno eso, porque no se queda en la casa. Sale un poco. Entonces, para poner un poco para reforzar un poco lo que dije de nomenclatura, cada nodo evalúa un atributo. Es decir, los nodos, que son estos proyectos celestes, evalúan los atributos que están adentro. Cielo, humedad, viento. Que en principio van a ser discretos, ¿no? Y las ramas van a tener esos valores, y las hojas van a tener las decisiones finales. Por eso decimos que en este caso, este tipo de algoritmos son intuitivos.
Porque nuestra toma de decisiones se puede hasta visualizar de forma clara. Y, digamos, es similar al razonamiento que puede tomar una persona de verdad para tomar una decisión. Probablemente yo miro al cielo y me hago una serie de preguntas y termino tomando una decisión final. Con lo cual mi razonamiento, o el que pudiera hacer yo, se parece a este árbol. Entonces, ¿cuál algoritmo utilicé yo? ¿O cuál es el algoritmo que se utiliza? Ahora vamos a diferenciar lo que hice yo de lo que está escrito acá. Si yo acá digo, seleccionamos el mejor atributo para el nodo actual. Yo no sé si antes elegí el mejor o no, pero la idea es que siempre elijamos en base a algún criterio que no puede ser a ojo. Claramente tiene que haber un criterio objetivo, medible, que me haga tomar la decisión de qué atributo seleccionar. Una vez que elegí el atributo, lo voy a ubicar en el nodo en el que estoy posicionado. Y ahora sí, para cada valor posible, creo un nuevo hijo. Estos hijos son las ramas. Ahora, si yo clasifiqué, bueno, primero clasifico, no las instancias, ¿no? Porque una vez que yo repartí en las ramas, ya digamos que separé las instancias, ¿no? Si yo tenía mis instancias donde el día estaba soleado, todas las mando para ese lado. Si el día estaba nublado, todas las mando para ese lado. Voy repartiendo las instancias. Ahora, si vemos que están suficientemente bien clasificadas, terminamos. Si no, volvemos a repetir. En el caso anterior, si el cielo estaba nublado, ya estaban suficientemente bien repartidas estas instancias. Ya la toma de decisión estaba clara, era que sí. No hacía falta seguir dividiendo. En cambio, cuando el día estaba soleado o lluvioso, hacía falta seguir. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el algoritmo? Bueno, me gusta ir frenando a mí. O sea, hasta ahora yo espero haber sido claro, es un algoritmo que es fácil de entender y por eso se suele utilizar como baseline para otros. Ahora vamos a pasar, entonces, a ver cuál es el mejor atributo. Porque estas partes de acá, la 2, la 3 y la 4 ya más o menos la vimos cómo sería, y nos faltaría ver cuál es el mejor atributo y qué significa que estén suficientemente bien. Son como las dos cosas que no están aclaradas hasta ahora. Ahora voy a introducir un concepto. El concepto tiene que ver con qué significa la homogeneidad o pureza respecto a la variable objetivo. ¿Sí? O sea, lo que queremos nosotros es aumentar la pureza, ¿sí? La pureza de la muestra en cada uno de los pasos. Entonces, acá es donde, si yo se lo cuento a alguien, me imagino del otro lado, me pueden preguntar, ¿qué es pureza? ¿Qué significa muestra homogénea? Bueno, hay un pequeño ejemplo, acá que agregué recién, que significa, tengo dos atributos y tengo una variable objetivo. Mi atributo 1 dice A o B. Mi atributo 2 dice X o Y. Y la variable objetivo dice sí. Y ahora yo voy a preguntar, si yo tuviera que armar un árbol de decisiones, ¿qué atributo utilizo? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál es mejor atributo? Entonces, si yo seleccionara el atributo 1, ¿qué sucede? Supongamos, acá abajo está, atributo 1. Si dice A, veo que las muestras que me quedan, todas dicen sí. Si selecciono B, las muestras que me quedan, todas dicen no. Y en cambio, si yo separo por el atributo 2 y digo todos los X, ¿qué me da? Que hay una que sí y hay una que no. Bueno, y en Y, claramente la única es que sí.
Pero entonces tengo un atributo que me clasifica todo que sí o todo que no, y tengo otro atributo que me clasifica que sí que no en un mismo lado. Entonces, intuitivamente, ¿qué atributo me convendría a mí elegir para separar la muestra? Y sería el atributo 1, porque la muestra que me queda separada es más homogénea. Aumenté la pureza. Siempre respecto, por eso claro, la variable objetivo, que es la que queremos predecir. Entonces, ¿cómo se mide esta pureza? Hay un coeficiente. Como siempre, hay una fórmula que mide cosas. Claramente hay varias opciones y no es que esta es la forma ideal, sino es una de las que hay. Entonces, primero vamos a ver qué significa la impureza. La impureza de una muestra es 1 menos la sumatoria de la cantidad de elementos de cada clase dividido la cantidad total de la muestra. Por ejemplo, volviendo acá, la muestra acá es 3. Y yo tengo, para la clase A tengo 2 y para la clase B tengo 1. No, perdón. Justamente es la cantidad, perdón, es la conjunto de instancias que pertenecen a la clase C. Sí, está bien. Eso significa. Perdón que me mareé un poco. Significa la cantidad de elementos distintos que hay para acá y la cantidad de elementos distintos para acá. Me estoy refiriendo a la variable objetivo. Para cada clase. Para la clase A, para la clase B. O sea, estas clases de acá son A y B, y esto de acá sería si sí o si no. Y esto es al cuadrado de la sumatoria. Esto es lo que te mide, es la impureza de la muestra. Entonces, ahora lo que yo quiero es reducir la impureza. Así funcionan algunos algoritmos. Si quieren meterse más en detalle, busqué bibliografía, se la puedo pasar. Esta ganancia, esta reducción de impureza, ganancia de pureza, se llama Gini gain. Y básicamente, la reducción, ¿cómo se mide? La impureza que tenía antes, menos la impureza que voy a tener ahora. Ponderada por la cantidad de elementos que tiene cada una de esa clasificación, ¿no? Porque no es lo mismo que una rama me quede, a ver, si yo separo yo agrupo, ¿no? Y tengo un montón de elementos en algunas ramas, y tengo un par, poquito, en otra rama, bueno, claramente que tengo que ponderar ahí. Es más importante la clasificación que hice respecto a los grupos mayoritarios que la que me quede respecto a los grupos minoritarios. Por eso es que esta muestra está, este coeficiente está ponderado. Claramente acá me van a decir, pará, lo quiero entender, y la diapositiva que viene ahora es un ejemplo. Acá, bueno, donde valores de A son los posibles valores de A, ¿no? Entonces lo que dije antes, me confundí antes. Estas son las clases posibles si sí o si no, y estos son los valores posibles. Me agarré el matete. Acá van las clases posibles del atributo, y lo que estamos midiendo es la cantidad de positivos si sí o si no, acá en el Gini. Estas son las clases posibles del atributo objetivo. La flashé. Voy a la siguiente diapo porque ahí va a quedar más claro. Acá están todas las cuentitas para que uno después juegue. ¿Cuál es el Gini inicial de la muestra? ¿Cómo lo calculo? Tengo 9 positivos. Empezamos con 14 instancias, ¿no? Fíjame que acá hay 14 instancias. Si uno las cuenta, tengo 5 que no y 9 que sí. Como tengo 5 que no y 9 que sí, me vengo acá. Digo, tengo 5 que no.
sobre 14 total. Lo hago al cuadrado. 1 menos esto, y la sumatoria también de los que sí, ¿no? 9 sobre el 15, sobre 14 al cuadrado, hago la sumatoria, me da un número, 1 menos ese número me da la impureza de ese entonces. Ese número da esto de acá, 0.4592. Acá estoy tomando los que sí y los que no. Disculpen el error anterior, encima queda grabado, alta vergüenza. Se nota que no tengo tanto tiempo en estas clases, de este tipo de cosas. Bueno, entonces, esta tengo la Gini inicial. Ahora le voy a restar, voy a ver si yo puedo disminuir la impureza, aumentar la pureza. Supongamos que clasifico por el atributo humedad, en alta y normal. Entonces, ¿cuál es el Gini de esta hoja? Bueno, fíjense. El Gini de esta hoja únicamente es la misma cuentita que hicimos antes. La sumatoria de la distribución por cada clase. En este caso, yo tengo 7. 3 que sí, 4 que no. 1 menos esta cuentita me da 0.48. Haciendo lo mismo con esta otra hoja, me da 0.2449. Acá calculé este coeficiente Gini para cada una de estas hojas. Ahora yo quiero ver la reducción de impureza respecto al atributo A. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es ponderar. ¿Cómo pondero? Por la cantidad de, o sea, cuánto vale cada una de estas hojas. Entonces, esta vale 7, esta vale 7, la ponderación 7 sobre 14 sobre este número, 7 sobre 14 sobre este otro número, me da 0.7674. Ahora, la ganancia es el Gini anterior, ¿no? La ganancia de pureza. El Gini anterior, que era 0.4592, menos el Gini de haber aplicado esta clasificación de humedad alta y normal. Eso me da 0.09. ¿Sí? Entonces, ahora yo reduje en esto la impureza. Ahora lo voy a comparar contra haber elegido viento. Separo fuerte y débil, me da 6 que sí, 2 que no, 3 que sí, 3 que no. Haciendo las mismas cuentas que está acá, me da el Gini de cada hoja, pondero por la cantidad de elementos que tenga cada una de estas hojas. Este tiene 8 de 14, este tiene 6 de 14, o sea, le va a dar más peso al Gini de esta de acá. Ahora, restando lo mismo, que es el Gini inicial, 0.4592, menos el Gini de esta clasificación que me dio esto que está acá, que es el Gini gain, de haber utilizado el atributo viento, me da 0.0306. Ahora, ¿con cuál me voy a quedar? Con el que más redujo la impureza. ¿Cuál fue el que más redujo la impureza? La humedad. Por las dudas repaso esto de vuelta. Estas son las clases posibles del atributo target, ahora lo digo bien. Y estos son los valores posibles del atributo y, digamos, este es el Gini de cada uno de cómo me queda y lo pondero. Bueno, ahora vamos a ver otro coeficiente. Ganancia de información. Este ganancia de información, en vez de utilizar el concepto de pureza, utiliza el concepto de entropía, que es como una medida de incerteza, como dice ahí. Básicamente, cuanto más incertidumbre hay, la muestra está menos homogénea. Cuanta más certeza hay, el grupo está más homogéneo. Por ejemplo, cuando la entropía acá está en 0.5, la muestra está completamente mezclada. Justo acá. La entropía es 0 cuando la probabilidad de distribución está toda en 0, toda en 1. Cuando la probabilidad de distribución está en 0.5, la entropía está en el punto más alto. Ahí está. La entropía es 1 cuando la probabilidad de distribución es 0.5. ¿Qué queremos hacer entonces? Reducir esta entropía.
Entonces vamos a tener que medir la entropía y medir la reducción de la incerteza. O sea, queremos reducir la entropía. Es decir, irse para estos costaditos. Entonces, ¿tenemos una forma de medir la entropía? Sí. Acá. Esta cuentita mide la entropía de una muestra S respecto al feature. En realidad, esta es también respecto a los valores del atributo que queremos predecir, del target. Acá sería si sale a caminar o no. Este factorcito de acá, esta cuenta nos dice la entropía de ese caso. Entonces, para reducirlo, hacemos lo mismo que hacíamos con Gini Gain, que ahora se llama InfoGain, que básicamente es la entropía anterior menos la entropía de haber elegido cada atributo. De acá estoy como, de alguna forma, diciendo que voy a tener que probar todos los atributos, porque cada uno de los atributos que yo seleccione me va a dar distintas ganancias de reducción de la entropía. Entonces, acá vamos a elegir el atributo que más reduce la entropía. Y como estaba antes, vamos a tener un ejemplo con las mismas cuentitas que estaban antes. En el caso anterior, de humedad o viento, en vez de hacer las cuentas que estaban antes, utilizo las cuentas, utilizo este índice, el InfoGain, nos da, pueden hacer las cuentas después, que el InfoGain de haber utilizado humedad es 0.15 y el InfoGain de haber utilizado viento es 0.048. Es decir, la ganancia, ¿cuál es el que más ganancia me da? ¿Cuál es el que me redujo más la entropía? Es el primero, humedad. Son dos criterios distintos que en general funcionan casi igual. Digo casi porque no son los mismos, pero suelen clasificar igual. No es raro que eso pase. Entonces, el criterio de... ¿Qué relación hay entre Gini y ganancia de información? Es que son numéricamente similares, pero en general, bueno, debido a esto, Information Gain utiliza un logaritmo. O sea, acá tenemos un logaritmo en vez de tener lo que teníamos en el otro, que era un cuadrado. Esto es lo que, esto es lo que termina produciendo es que a veces Gini es menos fino, digamos. Information Gain tiene más rangos de valores posibles y suele ser un poquito más granular, pero cuando uno tiene grandes conjuntos, suele ser más fácil de implementar Gini. En la práctica, hay algoritmos que utilizan Gini Gain y algoritmos que utilizan Information Gain. O sea, hay los dos. Y esto tampoco es que es tan taxativo, son lineamientos generales que están en la bibliografía. Bueno, entonces queda ya como medio determinado que en el algoritmo que había presentado antes, cada nodo, en cada paso iterativo, elegimos el atributo que más reduce la impureza o reduce la entropía de las submuestras de sus hijos. ¿Sí? A ver, hasta acá, alguna... Cuando puedas, ponete el puntero. Uy, ¿hay puntero? Sí, vas abajo a la izquierda, aparecen 3 puntitos y cliques en los 3 puntitos con el mouse. O sea, mueve el mouse abajo a la izquierda. No, es que cuando vuelvo al mouse, como estoy con Windows, me sale otra cosa. Ah, ok, listo ya. Uy, Ahí está, acá aparecen los 3 puntitos. Sí, pero cuando te aparecen a vos, uy, espera, es que yo no tengo fijo el menú de inicio. Lock the task. Y ahí, por eso no tienen que usar Windows, chicos. Ya, partiendo Windows apenas puede. Ah, pero son los... Les hago una pregunta a los chicos mientras. Dale. Si yo tengo una pureza máxima, entonces, ¿cuál sería el equivalente en entropía?
¿Tengo una alta entropía o una baja entropía? Exactamente, bien. Entendieron las equivalencias entre ambos enfoques. Como decía Alexis, es sutil la diferencia, pero en algunos casos puede funcionar mejor uno que otro. Por lo general, andan bastante parecidos, pero está bueno entender los dos enfoques porque cuando uno se pone fino con esto y quiere empezar a mejorar los decimales de tu performance, estas partes del algoritmo que ahora pueden parecer detalles se vuelven decisivas. Listo, Bueno. era eso. Listo, ya de paso encontré el puntero. Es la primera vez que uso puntero para presentar. O sea, ¿por qué no me lo dijeron antes, no? Todas las veces que estaba. Bueno, de vuelta. Para las cuestiones finas hay que leer más la bibliografía, pero, como contaba antes, es esta diferencia, ¿no? Gini es más para grandes conjuntos, Information Gain suelen ser más finos. Bueno, ahora, ¿qué estábamos viendo? Que los atributos que queríamos predecir decían si la persona que salía a caminar, salía o no salía, la persona salía o no a caminar. Eso era sí o no. Entonces, ¿qué tipo de algoritmo es árboles de decisión? ¿O qué tipo de técnicas árboles de decisión? Bueno, está en problema de clasificación. Y tenemos que ver si cae en la categoría que sale o que no sale. Es un problema de clasificación. También árboles de decisión se puede utilizar para problemas de regresión. Hay formas. No las vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver ahora qué pasa si tenemos... Ah, no, sí, es lo que viene ahora. Justamente, no, me estaba confundiendo con otra cosa. Playé otro tema. Vamos a ver ahora qué pasa si el atributo que queremos predecir es numérico. ¿Sí? Teníamos una categoría y ahora queremos predecir como una especie de valor que es continuo, así decirlo. Entonces, ¿cómo dividíamos antes? No, esto es un atributo, también había formas de hacerlo lo otro. Estoy flasheando porque se me mezclan, leí de unas cosas de otras y ahora, bueno, vamos a suponer que tenemos un atributo numérico A. Vamos a buscar un umbral para cuál segmentar este A. Es decir, en realidad, en vez de hacer esto, vamos a ver si tenemos distintas temperaturas, por así decirlo. Lo voy a explicar con esto mejor y me dejo de pensar a priori. Bueno, tenemos atributos numéricos, la temperatura son números. También esto se puede utilizar para regresión. Pero bueno, ahora vamos a ver atributos numéricos para no dar tanto la misma clase. Si la temperatura es un valor numérico, ¿qué hacemos? Ordenamos en base a la temperatura y buscamos los puntos de corte que, de vuelta, hagan que el corte sea lo más homogéneo posible. En este caso, si cortamos acá entre 12 y 18, me queda de un lado todos que no, y de otro lado la mayoría que sí y uno que no. Entonces, si tomamos el atributo temperatura, por ahí nos conviene hacer el corte acá. Esto, al igual que antes, uno prueba todos los cortes posibles. ¿Qué hacíamos antes? Probábamos todos los atributos posibles. Bueno, ahora para este atributo, que es temperatura, probamos todos los cortes posibles. Y después medimos cómo queda homogénea la muestra. Cortando acá, vemos que queda más homogénea que cortando acá, por ejemplo, entre 18 y 21. Entonces, si uno hace la división seleccionando acá, termina diciendo, por ejemplo, cuenta la mitad entre 12 y 18, 15, temperatura menor que 15, acá tendría que ser false, que no sale a caminar, sino que true, que sale a caminar. Está al revés esto. Esto me acabo de dar cuenta. Entonces, siempre en todas las técnicas que van a ver, tiene una forma de visualizar cómo uno va recortando el espacio que está buscando. Lo van a ver en KNN o SVM, lo que sea. Cómo cortamos el espacio
cuando uno hace árboles de decisión? Bueno, supongamos que tenemos dos variables solas, edad y salario. Y que acá tenemos todas nuestras muestras y ponen que sí o que no, que si compró el seguro de vida o no compró el seguro de vida. Es decir, tenemos dos atributos y una variable target objetivo que sería saber si compró o no, de categorías. Entonces, supongamos que primero elegimos la edad y decimos, como dijimos antes, bueno, todos los que tengan edad menor a 50, salario menor a 50.000, decimos que no compran el seguro de vida. ¿Qué estamos haciendo? Cortar el espacio y decir que a la izquierda de esta línea nadie compró. O sea, vamos a tener que tomar esta decisión. Siempre se nos van a solapar un poco. Acá claramente hay un más. Este más, en realidad, podría haber después un puntito verde como que está acá, pero uno toma la decisión acá porque es la que me separó la muestra más homogénea. Y después de acá, hicimos un nuevo corte que era edad. Si la edad es menor que 45, de vuelta, acá decimos la mayoría no lo compró, pero si la edad es mayor a 45, la mayoría compró. Si uno generaliza estas ideas, lo que está haciendo es partir en rectángulos, no cuadrados, por ahí acá aparece un cuadrado, pero lo que está haciendo es partir en rectángulos el espacio total. Acá tenemos solamente dos dimensiones, ¿sí? Edad y salario, pero esto aplica para todas. Dicho esto, vamos a pasar a otra parte que tiene que ver con overfitting, que ya lo charlamos antes. No sé si lo dio Juan Manuel veces anteriores, pero lo vamos a dar de vuelta. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Queríamos predecir, dado un futuro puntito, en base a dónde caiga, si ese puntito iba a ser negro o amarillo. Supongamos que tenemos distintos algoritmos. Bueno, si nosotros hacemos cuadraditos muy chiquitos, vamos a poder predecir perfectamente el set de entrenamiento. O sea, no predijimos nada. Pero si cae uno nuevo, por ahí le vamos a pifiar. Porque nosotros tenemos un muy buen algoritmo para lo que ya está, pero no lo pudimos generalizar para lo que vino después. En cambio, en este algoritmo, lo interesante justamente de este dibujo es que ambos funcionan igual. Digo, tienen el mismo, como el mismo porcentaje de acierto sobre la muestra de entrenamiento. O sea que el algoritmo clasifica los datos de entrenamiento de igual forma. Pero este parece que funciona mejor, porque clasificaría mejor los datos que vienen. Este parece más complejo, tiene un montón de puntos. Este parece más sencillo, tiene rectángulos. Este concepto, teniendo en cuenta esta forma de partición de lo que hace árboles de decisión, termina quedando algo así. Es decir, cuando uno termina particionando demasiado, haciendo muchas preguntitas, vieron que nosotros decíamos, bueno, ¿cuándo paramos de generar nodos? Y bueno, ¿qué pasa si nuestro árbol tiene muchos niveles? Se va pareciendo cada vez más a esto, a los pequeños cuadraditos. Cuanto menos niveles tenga, más se parece a este de acá. Por lo tanto, tener demasiadas ramas en un árbol tiende a overfitear el modelo. Pero, de vuelta, tampoco estamos... Este es un concepto general que tienen varios algoritmos que producen overfit, que si uno los exaspera, se terminan generando modelos overfiteados. ¿Hay forma de medir el overfitting como medimos la impureza o la entropía? Hay algunos lineamientos. Entonces, ¿por qué los damos acá? Porque esta clase como de árbol de decisión es un poco como
fundacional. Los conceptos de overfitting, graficar lo que hacen nuestros modelos, lo van a ver en la siguiente clase también. Bueno, supongamos este otro caso. Queremos construir acá, en este caso, una función. En este caso estamos ante un problema de regresión, por ejemplo. Esto que está acá a la izquierda son los datos de entrenamiento. ¿Sí? Y M1 y M2 son dos posibles funciones. M1 es la línea azul y M2 es la recta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el error de M1 sobre la muestra de entrenamiento? ¿Cuál va a ser? 0. ¿Por qué? Porque M1, con su función bastante complicada, le pega a la posición de todos los puntos negros. Es decir, dado X, predice Y. Sobre los datos de entrenamiento funciona bárbaro. Básicamente, le pega a todos. Cada vez que le dan un X, da un Y, que es exactamente el que se esperaba. Y sin embargo, ¿qué pasa con M2? No le pega a uno solo. A este casi que le pega. Y acá le pega y a este casi que también. Acá perdón. Lucas pregunta, como que memoriza el set de entrenamiento, ¿no? Claro, exactamente. Se sabe los datos de prueba, se lo sabe de memoria. Pero no tiene esta... Fíjense que acá es eso. Directamente se aprendió todo. Y acá, y bueno, el otro no. Pero ¿qué pasa después sobre todas las posibles instancias? Acá teníamos D, instancias de entrenamiento. Acá tenemos X. Todas las posibles instancias. ¿Quién le pega mejor? ¿M1 o M2? Claramente, M2. Vamos la gente de M2. Bueno, claramente que M2 le pega mejor porque predijo mejor. Entonces, ¿cómo podemos formalizar un poquito este concepto de overfitting? Un modelo M1, que en este caso es este M1, ¿no? Overfitea, sobreajusta, si existe otro modelo tal que, y fíjense, esto es lo que estaba contando antes, D eran los datos de entrenamiento. El error de M1 es menor que el error de M2 para los datos de entrenamiento. En este caso, el error de M1 es 0 y el error de M2 es elevado. O sea, esta condición la cumple. El error para M1 es menor. Pero sobre X, que son todos los datos, el error de M1 es mayor al error de M2. Ahora, para ello uno tiene que tener D y tiene que tener X, ¿no? Uno como que tendría ya de entrada que ir pensando que va a haber datos que van a servir para entrenar y datos que van a servir para ver si generaliza o cuál generaliza mejor. ¿Sí? En la clase de ensambles se va a ver perfectamente cómo se combinan estos mundos de muestras y de algoritmos. Pero bueno, este concepto, esto sería como una especie de medición de cuál overfitea más. A ver si hay alguna pregunta hasta acá. De vuelta, no, por suerte no. Si tiene alguna pregunta, no hay ningún problema. Entonces voy a pasar a, bueno, ¿cuál es la solución? ¿O qué tipo de soluciones se proponen en árboles de decisión para que esto no ocurra? Bueno, hay como 3 lineamientos grandes. Después hay como sublíneas, pero primero es tener un criterio de parada. Es decir que a partir de cierta profundidad ya no entramos más en el árbol. Ahora, esta cierta profundidad
Claramente que no me dicen, che, 3 niveles del árbol, 10 niveles del árbol. No. Eso va a depender de la cantidad de instancias que tengas y va a ser siempre un cálculo que uno puede, es un hiperparámetro, por así decirlo, que uno tiene que calcular. Es decir, además de uno modelar a veces los atributos que va a utilizar en los nodos, uno también podría construirse distintos árboles que tengan distintos modelos de profundidad. Y después ver si alguno sobreajusta o no, o cuál sobreajusta después, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto. El error sobre la generalización tiene que ser menor. O sea, si ocurre esto, de vuelta uno está overfiteando al otro. Uno podría tener muchos, por ejemplo. Muchos árboles y ver cuál después sobrefitea. Perdón, me fui para atrás. Bueno, pero a veces hay varios criterios, tipo, no sé, tienen 3 niveles, 4 niveles. Siempre depende. Bueno, otra forma es cortar el árbol. Es decir, dejamos que nuestro algoritmo corra y que genere muchas ramas. Y después vemos si sobre los datos separados, una vez que cortamos, logramos mejorarlo o no. Esta es otra forma de lograr lo que estaba diciendo antes, ¿no? Tener varios niveles y comparar. Pero en este caso, primero dejás que todo construya y después cortás. Entonces, si uno tiene 10 niveles y le corta los últimos 5 y ve que el de 5 mejora con respecto al de 10, respecto a... Porque claramente, perdón esto, ¿no? Que recalque. Claramente que sobre el set de entrenamiento va a ser mejor el que tenga más niveles. Es lo que estábamos diciendo antes. Claramente que sobre acá, M1 va a ser mejor. Entonces queremos, o sea, M1 en este caso sería el árbol con 10 niveles. Si lo cortamos nos queda M2. Y después lo medís la performance sobre los datos separados, y ahí te quedás con el mejor. Y hay otra forma. Esta es, bueno, se dieron cuenta hasta ahora que cuando uno construye el árbol, lo que termina haciendo es dar fórmulas lógicas en cierto sentido. Si esto es igual a esto, si esto es menor que esto, o sea, si la temperatura era menor a 15, si decía que viento era fuerte, bueno, todas esas son reglas. Eran los if que antes comentaba Juanma. Entonces, uno podría convertir este árbol en fórmulas lógicas, por ejemplo, lógica de primer orden, pero no llegas ni siquiera a ser tan expresivo, porque habría que, esto es todavía menos fuerte, que una lógica menos fuerte. Bueno, uno podría tomar un árbol, convertirlo en reglas y después optimizar según accuracy, que van a ver después lo que es. O sea, cuando vayan a evaluar modelos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de este tipo de approaches? De enfoques, perdón. A veces me dejan palabras. La interpretabilidad de los árboles de decisión suele ser clara, porque nos da fórmulas lógicas que son toma de decisiones que podría tomar una persona. Entonces, por eso son similares a criterios de decisión humana. ¿Es importante la interpretabilidad? Claramente. En muchos escenarios, entender la toma de decisiones es clave. Por ejemplo, si uno es obligatorio por ley en Estados Unidos, que si uno va a pedir un crédito, te digan por qué no te lo dan, sino dártelo. Eso es para evitar sesgos respecto a no sé, color de piel, diversidad sexual. Entonces, para evitar cualquier tipo de sesgo, de edades, géneros, o sea, para evitar eso, el banco te tiene que decir por qué te rechazó cuando vos pedías un crédito. Entonces, la interpretabilidad, si uno tiene un modelo de Machine Learning que le diga si aprobarle o no el crédito a una persona, la interpretabilidad es clave. Así que no es tan despreciable esto, para nada. Y además hay otra cosa, que no sé si fueron viendo respecto a medida que iba hablando. ¿Cuál atributo quedaba arriba de todo? En este caso, quedó el cielo, por ahí era mi mejor atributo. Y si después comparé humedad con viento,
en vez de tomar cielo, supongamos que yo comparaba humedad con viento y me quedaba con humedad era mejor. Entonces, fíjense que hablamos de selección de feature en otra clase. Y esto está seleccionando un feature, está seleccionando un atributo. Ahora, ¿yo puedo utilizar árboles de decisión para seleccionar features? Bueno, esa es la idea que uno tiene a veces con árboles de decisión. Sirve para identificar la importancia de las variables. Depende por cómo me segmente la muestra. O sea, qué tan nivel de pureza sirva. Tal de pureza aumente que baja la entropía, eso me dice, esto es un buen feature. Y además sirve para varios tipos de inputs, ya sea categorías o números. Y además, como comentaba antes, también sirve para regresión, pero no lo incluí, no está incluido y no lo incluí porque también sería agregar más cosas que son derivables y se estudian a partir de estas que están acá. Y bueno, ¿qué desventaja puede tener? Y bueno, hay algoritmos que construyen otro tipo de modelos que suelen ser más precisos que estos. Entonces, así por sí solo, un árbol de decisión no es la panacea. Pero, ojo, porque ¿qué pasaría si tenemos muchos árboles de decisión? Lo van a ver en ensambles. Eso se llama random forest, lo van a ver después, pero árboles de decisión se utiliza un montón. No por sí solos, digamos. No uno así solito. Bueno, y un problema que tiene es que suelen tener en la práctica, y esto ya es empírico, no es que es teórico, pero en la práctica suelen dar alta varianza. Uno cambia, ¿qué quiere decir varianza? Que cuando uno modifica datos, modifica el modelo que te queda. Un pequeño cambio en los datos puede modificar fuertemente el árbol que te queda. Lo que uno quiere es que no tenga alta varianza, porque si no, es como que es un modelo volátil, en cierta forma. Es un modelo que, salvo que los datos tengan mucha solidez, nada, un cambio en los datos que puede venir con el tiempo, o lo que sea, hace que ya tu modelo se pueda construir distinto, tipo, hay que tener cuidado de cómo se usa. Ejemplos de uso. Bueno, no directamente, como comentaba, árboles de decisión, pero random forest es de más utilizado y se utilizó en Kinetic Box para determinar las partes del cuerpo que estos chicos están bailando ahí muy felizmente. Y también sirve tiene otras aplicaciones. Human Pose Recognition, bueno, reconocer la pose, bueno. Son todos dentro de Kinetic Box. Y hasta acá está la presentación, así que yo no la voy a sacar, pero dejo que pregunten acá lo que quieran de lo que haya presentado. Dejo que hagan preguntas. Y les vuelvo a pedir disculpas por acá, como comenté al principio, que me había confundido acá en clases y valores. La flasheé ahí. Pero bueno, después lo aclaré. Les hago yo unas preguntas para ver si se quedó claro en la clase. Es una pregunta un poco más difícil, pero tal vez la sacan. Alexis al final dijo que estos modelos tienen el problema de tener alta varianza. Y más atrás mostró un ejemplo en el cual podía pasar eso. ¿Se les ocurre qué limitación se le puede poner al árbol para evitar estos problemas de overfitting? O sea, para intentar solucionar esto que tienen los árboles de decisión de tender al overfiteo. Restringir la profundidad del árbol o el número de ramas. Claro, sí, exactamente. Un poco lo dijo Alexis, es verdad, pero cuando ahora vayamos a la práctica, ese justamente
es uno de los hiperparámetros más importantes. Cuando vos vas a decir, bueno, quiero hacer un árbol de decisión que entienda el concepto que hay en estos datos, una de las cosas que le puedes configurar es, bueno, y que el árbol de decisión tenga como máximo tantos niveles. 3, 4, 5, lo que vos digas, dependiendo de la complejidad de tus datos y lo que vos analices y consideres correcto. Pero poner ese corte lo que hace es intentar evitar o reducir este problema de la varianza que tienen los árboles de decisión. Nada, para que ahora en la práctica lo vamos a ver, pero para que el concepto quede un poco más claro. Claro, y esto se deduce de lo que pasa a bajo nivel, ¿no? Porque cuando uno clasifica, va perdiendo instancias. Uno va repartiendo las instancias. Entonces, como te quedan menos instancias, hay que ver si te cambian un poquito esas instancias, estas condiciones van a ser más volátiles, ¿no?, que estas. Por eso reducir la cantidad de niveles reduce la varianza, ¿no? Especialmente por las hojas de abajo, ¿no? No, ¿Y qué pasaría? Sí. ¿Qué pasaría si yo pongo muy poquitos niveles? Hago un árbol que tenga un nivel o 2 niveles. ¿Cuál va a ser el problema de ese modelo? Sí, pero ¿por qué sería? Juan, una cosita, para el video, decí la persona que manda en el chat y lo que dice, así queda grabado. Sí, acá Lucas dice, la predicción será muy pobre, es verdad, pero me gustaría saber que digan un poco más, ¿por qué les parece que sería muy pobre? Otro Lucas dice muy general, ahí se va aproximando más, va a ser demasiado general. Claro, o sea, ¿por qué va a ser demasiado general? Porque al vos ponerle pocos niveles, supónganse, a ver, Lucas dice, porque es difícil o casi imposible encontrar un atributo tan decisivo en la variable. Sí, también. Otra forma de explicarlo podría ser, si yo pongo un árbol de un solo nodo, voy a estar, como dice Lucas, viendo un solo atributo. Entonces voy a estar ignorando muchísimos otros atributos, por lo cual mi modelo va a estar muy sesgado. ¿Por qué muy sesgado? Porque va a decir, no necesito ver todos estos atributos, solo miro este atributo y con eso te doy la respuesta. Entonces va a ser el problema contrario. En vez de tener algo que memoriza los datos, voy a tener algo que me ignora el 90% de mis datos y me mira una sola variable o dos variables. Entonces acá volvemos al problema que ya venimos mencionando de el trade-off sesgo-varianza. Los árboles tienden a tener problemas de varianza, pero si yo lo ato mucho, le tiro mucho de la cuerda, no lo dejo explayarse, me puedo pasar y irme al otro extremo de problema, un modelo demasiado sesgado, el modelo en el sentido de que no va a verlo. Claro, sí, si yo pongo acá, Axel dice alto sesgo y baja varianza, sí. Si yo le digo, tenés un solo nivel para ver, él va a estar muy sesgado y va a tener baja varianza. ¿Por qué? Porque por más que yo le dé distintos conjuntos de instancias del mismo problema, si yo le digo un solo nivel, lo más probable es que el árbol siempre agarre la misma variable y me haga las mismas malas predicciones. Sí. Excelente. Y una cosa más es que fíjense que en el TP están haciendo ifs y seguramente condiciones. O sea que lo que están haciendo ustedes es una especie de árbol de decisión también. Y Claro, cuando ustedes eligen poner un if o otro no, ¿por qué lo están haciendo? Por cómo les queda la muestra tan homogénea. En realidad lo estuvieron haciendo antes de la clase, digo, indirectamente. Exactamente, cuando ustedes hagan el baseline para intentar hacer su predicción en base a lo que vieron en los datos, ustedes van a estar construyendo el árbol en vez de esta forma algorítmica que les mostramos, calculando el índice de Gini o el information gain. Ustedes van a estar haciendo un mini árbol en base a lo que ustedes vieron de los datos con la visualización de datos. O sea, con un proceso tal vez menos determinista, como es lo que estamos viendo acá, un proceso más humano de
un aprendizaje más cognitivo, por decirlo de alguna manera. Pero lo que ustedes van a terminar haciendo cuando hagan sus 2 o 3 if en el baseline va a ser un árbol de decisión. Bueno, veo que, no sé si, espero que no haya preguntas porque se entendió y no porque no se entendió nada. Pero creo que se entendió, bueno. Espero. Acá Stephanie dice, podríamos ir mirando también lo que nos da los índices. Si da que la reducción es alta, teniendo 1 es overfiteado, y si tiene 0, Claro. Si tiende a 0, underfiteando. Ahí Sí. está, underfitted. Es que ya depende, me parece que no. A ver, supongamos lo siguiente. Agarro un atributo. El atributo me clasifica perfecto todo. Tengo 1000 instancias. Y el atributo justo coincide con mi valor de salida. Tipo, en este caso, cada vez que sale el sol, la persona sale a la calle, y cada vez que la persona que no sale el sol, la persona no sale a la calle. ¿Ese está overfiteado o no está overfiteado? En un nivel solo, la reducción de impureza, o sea, está buenísima, redujo toda la impureza con un solo atributo, y ¿eso se puede considerar overfiteado o no? Lo que quiero decir es que no necesariamente está overfiteado porque la reducción de pureza es muy alta. Claro, pero al mismo tiempo estoy viendo un solo atributo, y eso es interesante. Yo podría, por ejemplo, hacer 2 árboles de decisión, uno sacando ese atributo y uno dejándolo, y ver qué pasa. O poniéndolo, obligándolo a estar en otro nivel. Es que lo interesante de esto es que de todos los árboles posibles, nosotros no sabemos cuál es el mejor de todos. No probamos todos los árboles posibles. Esta es una forma de construir un árbol que va a funcionar bien, pero no necesariamente es el mejor. Por ahí, elegimos el atributo que arriba reduce más la impureza, pero si hubiésemos elegido otro orden, generalizaría más después. O sea, para terminar viendo si está overfiteado o no, tendríamos que después compararlo con los atributos, con las instancias que nos guardamos. Así a priori no, es como que por un solo modelo, es que por ahí realmente es así, está bien. Claro, no es nada tan taxativo, así como que esto es así o no. Siempre un depende acá. Igual, ojo, hay como principios o lineamientos generales. A mí no me queda claro a qué te referís con índice. Porque Stephanie preguntó, ¿no hay un índice general para todo el árbol o solo para cada rama? ¿A qué te referís con índice? ¿A Gini o Information Gain? Ok, bueno, cuando vos vas a entrenar un árbol, elegís una métrica y se va a aplicar para todos los nodos de todo el árbol la misma métrica, por una cuestión de consistencia. Los más populares son Information Gain o Entropía. Hay otros, pero vos eso es otro hiperparámetro. Así como vos ponés la altura máxima que puede tener el árbol, le decís qué métrica querés que use para calcular qué feature es mejor para usar en cada momento. Por lo general se ponen estos dos, Information Gain o Entropía. Si van a la documentación de sklearn, van a encontrar otros. Pero eso es cross a todo el árbol durante el entrenamiento. Y otra cosa, puede pasar, o sea, supónganse que, como decía Alexis, un solo atributo me determina completamente mi salida. ¿Se acuerdan? En la primera clase, cuando hablamos de correlación y causalidad, ahí estaríamos ante una causalidad. O sea, si la relación es exactamente, o sea, no sé, yo quiero saber si es de día y mi atributo es si salió el sol. Bueno, sí, si sale el sol es de día y eso es una cuestión causal, no es correlación nada más, es si A, entonces B. Ahora, eso es muy difícil de ver en la práctica. Siempre todo es relativo,
todo tiene una complejidad bastante mayor. Entonces, por lo general, en el 98% de los casos eso no sucede y todo es más relativo. Entonces, si ustedes les da que un atributo solo les da un modelo que tiene un 100% de performance, sospechen, porque lo más común es que eso no suceda porque las causalidades son muy difíciles de encontrar y normalmente además son complejas. No es A entonces B, es A y no B y tal vez C. O sea, es como una concatenación más compleja de features para llegar a algo así absoluto de si entonces esto, entonces siempre esto otro. Nada, una aclaración más. Un comentario, lo escribí en el chat, pero por las dudas. Lo que está diciendo Juan es súper importante. Sospechen. Cuando pasa eso en general, la primera sospecha que tienen que tener no es tipo, hice el mejor modelo del mundo, sino si tengo lo que llama un leak. Básicamente, alguna variable que no se supone que tenga, que de alguna forma se filtró a mi dataset y que lo que me está dando es información que no voy a tener en la práctica. Cosas que se pueden haber pasado por cómo te armaron el dataset, por cómo te llegó, etc. O incluso correlaciones espurias del proceso por el cual se armó el dataset. Entonces, nada, si escuchan la palabra leak o leen sobre eso, se trata de eso. Claro, por ejemplo, vos querés predecir el ingreso en pesos de alguien y entre tus variables tenés el ingreso en dólares. Bueno, o sea, tenés la misma información prácticamente. Entonces, lo que sería este leak es, se te infiltró tu respuesta en los features y en realidad es algo que no vas a tener. O que si lo tenés, bueno, no tiene sentido porque lo que querés predecir en realidad ya lo tenés. Y a veces pasa eso, vos estás jugando con los datos y no te diste cuenta y generaste un feature en base a la variable que querés predecir y haces un modelo y decís, esto anda buenísimo, porque mirá, lo que yo hice no está, pero en realidad lo metiste camuflado, o se te metió solo y no te diste cuenta, lo que sea. Pero por eso, cuando vos tenés un modelo que anda 100%, o que es un modelo súper simple que mira un solo feature y anda 100%, sospechen, porque lo más probable es que eso esté mal en algún lado. Un ejemplo más bobo todavía que el que dio Juan, mucho más espurio. Hace unos años, en una competencia, que el objetivo era predecir una regresión, hubo alguien que subió una solución que daba excelente, pero sospechosamente bien. ¿Y qué había pasado? Lo que se dio cuenta es que había una columna que era el ID de la fila, o sea, era 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y la regresión era un valor, ¿no? Un valor. Y lo que se dio cuenta es que si ordenaba por el ID, y usaba solo como variable de entrada el ID, la regresión daba muy bien. ¿Y eso por qué era? Porque cuando armaron el dataset, ordenaron por ese ID interno, o quedó el ID cuando lo sacaron para afuera, entonces prediciendo con el ID, que es algo que no existe en la vida real, es algo de cómo se generó el dataset, ganaba directamente la competencia. Qué bien que estuvo. Dato curioso. Sí. No sé cómo se dio cuenta de eso, pero me parece brillante. Bueno, perfecto. Entonces, me parece que podemos cortar ahora, dar 10 minutitos y empezar y media. ¿Les parece? Bueno. Por mí, dale.